Hola, hola viajeros, ¿cómo están? El video de hoy no lo tenía planeado, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de libros infantiles, que me parece un universo maravilloso, además de necesario para convertir a esos pequeños potenciales lectores en adultos enamorados de la literatura. Así que les hablaré de 9 libros infantiles que he leído. Vamos a hablar un poco de qué me han parecido, de sus características y todo esto. Y además vamos a tener la participación de una invitada muy especial, que es mi hermanita de 4 años. Y vamos a tenerla aquí para que nos hable entre gagueos. Ya dice cositas, vamos a ver qué tal sale. Y nos muestre un poco de sus libros y nos cuente a ver si le gusta leer o no. Así que bueno, vamos a comenzar. Antes de pasar un poco a mirar qué es la literatura infantil, quiero recordarles que pueden seguirme a través de todas mis redes sociales, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. De esa manera pueden como apoyar el canal y hacerme saber que les está gustando el contenido. Así que bueno, ya saben, seguirme y suscribirse aquí abajo. Consideramos la literatura infantil todos aquellos libros que están dirigidos claramente a los niños, ¿no? Sin embargo, hay editoriales como por ejemplo la del Grupo SM que dividen sus libros de acuerdo a edades dentro de lo que consideramos niñez, porque claramente no es igual los temas que le van a hablar a un niño de 3 años o los temas que le van a hablar a un niño de 8 años, mucho menos de 13 años, ¿saben? Porque la adolescencia, no, la niñez se extiende un poco en esa edad, entonces digamos que sí los clasifican. Me gusta muchísimo la clasificación que tiene el grupo SM, porque ellos tienen un sello que no sé si ustedes lo conocen, que es Barco de Vapor. De hecho, hace unas semanas tuvimos como una nueva ganadora que no recuerdo cómo se llama, creo que se llama Natalia o algo así, del Premio Literatura Infantil y Juvenil de Barco de Vapor. Entonces ellos dividen, digamos, sus series de acuerdo como con colores y así, y todos van específicos para cierta edad y obviamente todos tienen características distintas, características en cuanto a los temas, pero también en la estructura. Entonces obviamente los libros que están dirigidos de 0 a 2 añitos, porque hay libros para bebés, digamos, recién nacidos, cumplen con ciertas características en cuanto, digamos, que se tienen en cuenta las ilustraciones, el tamaño de la letra y lo extensos que son los libros. Entonces ya para un niño de 12 años tenemos una mini novela, o sea, de cierta manera es una novela, pero entonces no tiene que 300 páginas, están más o menos hasta las 120. Ya tiene muchas menos ilustraciones, ya la letra puede ser un poquito más pequeña, ya digamos que la experiencia sensorial es muy distinta a un libro de un niño, no sé, de 4 años, que tiene como más sonidos y texturas y todo esto para que puedan explorar. Entonces a mí me parece un trabajo editorial espectacular, porque ya no solamente considerar el contenido, sino tú cómo vas a hacer que ese libro sea agradable para el niño que lo va a tener, ¿no? Entonces esto me llama enormemente la atención. Y obviamente otro de los retos que tiene, digamos, la literatura infantil es que toda busca de cierta manera transmitir valores que van a ayudar a los niños a crecer en sociedad. Entonces toca tener muchísimo cuidado con absolutamente todas las cosas que se ponen allí, desde quién es el personaje principal, si es un personaje que está allegado como a la edad del niño al que se dirige ese libro, cómo se viste ese protagonista, quién es su mascota, quiénes son sus papás, ¿saben? Como todo ese tipo de cosas son muy importantes, que también obviamente lo vemos en las películas y todo esto, y es esta discusión de realmente cuál es el contenido que debe llegar a los niños. Entonces son muchísimas cosas a considerar. Hacer libros infantiles no es para nada fácil. Muchas veces tenemos esa percepción en la cabeza desde nuestra posición de adultos, que ya leemos novelas de 600 páginas y decimos una novela de 100 páginas X, pero la verdad es que para lograr esa novela hubo un proceso impresionante, y además demasiado necesario. La escultura que le vamos a transmitir a los niños tiene muchas cosas en consideración y por eso me parece un mundo fascinante. De hecho, esto que les digo, como de las texturas y todo esto, existen libros con los que tú puedes bañar a los niños. Entonces son libros que están diseñados con este material, que obviamente no se van a dañar y que los niños se pueden bañar con ellos. O tenemos que con títeres, o tenemos que se pueden abrir y cerrar, que tienen música, ¿no? Todo este tipo de formatos que hacen que la manera en la que los niños lleguen a la lectura sea por placer y no por obligación, ¿no? Porque tú, ¿cómo no vas a querer un libro que suena, ¿no? O ese tipo de cosas que son tan interesantes. Entiendo que hay padres
como que no le ven la importancia a esto por muchos factores, ni siquiera es porque yo quiero que mi niño no aprenda o no piense críticamente, no creo que, al menos no pienso que ningún papá como que vea así el tema de tener un libro, ¿no? Pueden influir muchísimos factores, por ejemplo los libros infantiles a veces sí suelen ser un poquito más costosos por todas estas cosas que tienen. Sin embargo, yo por ejemplo a mi hermanita le he comprado libros como en ferias, así que han estado bastante económicos y que como que la han acercado un poco a la literatura. Entonces, bueno, siento que hablar de cómo acercar a los niños a la lectura y todo esto es como todo un tema aparte. Vamos a ver si nos planeamos una transmisión en vivo o algo así para poder hablar del tema, porque me parece supremamente interesante. Por ejemplo, en el jardín de mi hermana lo que hacen es dejarle libros por todo lado y agárrenlos, obviamente los van a dañar, no van a tener el mismo cuidado que tenemos nosotros ya de adultos, pero pues nos va a servir como para acercarlos a ese mundo y que ya muchas cosas, si se dan cuenta cuando llegamos al colegio, aprender a leer, aprender a escribir, los plan lectores de los colegios, todo ese tipo de cosas va a ser mucho más sencillo si el niño ya viene como con esta idea de que la lectura es placer, ¿no? Obviamente toca reformar un montón de cosas más, pero sí, me parece increíble la literatura infantil. Pero dejando un poco de lado la teoría, porque bueno, no soy una experta, sé algunas cositas por algunas clases de la universidad, pero como les digo, podríamos profundizar un montón. Vamos a pasar a hablar de esos libros que yo he leído. Creo que les dije en la intro que eran 9, pero en realidad tengo 10 libros infantiles que he leído. Creo que no se me pasa ningún otro. Espero que mi cerebro no me esté fallando con algunos libros que leí en mi infancia. La verdad es que en mi familia no son lectores, entonces yo no crecí rodeada de libros. Mis papás no fueron los que promovieron como este amor por la literatura, y en el colegio la verdad es que tampoco mucho. O sea, tengo varias experiencias como negativas del colegio y de las lecturas obligatorias que tenían, que les he contado un poquito de ello en libros que me intimidan. Creo que la mayoría de razones ahí eran, me lo mandaron a leer en el colegio y no me gustó. Sin embargo, sí hubo algunos títulos, no puedo quitar el crédito, que como que le atinaron. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Como les digo, no fue que yo empezara desde el año a leer, fue como hasta los 13 años, digamos que en el proceso de llegar ahí había leído algunos libros por obligación, nunca por placer, y ya después sí he leído algunos títulos porque yo he querido como adentrarme un poco más en este mundo. El primer libro que yo recuerdo haber leído por imposición del colegio y que realmente yo disfruté muchísimo fue Momo. Este libro tiene un concepto sobre el tiempo brutal, o sea, hasta este punto yo digo qué cosa tan maravillosa, y es que nos sitúa en un lugar donde hay una niña que no tiene como papás ni nada y siempre está como en el anfiteatro escuchando historias o contándolas, ¿no? Entonces ahí como que gastan su tiempo, pero existen estos hombres grises que son los que se encargan de controlar el tiempo de la gente, muchas veces roban el tiempo de la gente. Entonces digamos que el libro tiene un concepto del tiempo que digamos que si yo vuelvo a leer ese libro en este momento, yo digo que sería mucho más impactante para mí, ya como esa transición de cuando lo leí que me impactó muchísimo y que yo dije, Dios mío, en qué estoy invirtiendo el tiempo. O sea, de esa manera fue que me afectó, y no sé si de alguna manera por eso es que soy así, como de querer tenerlo todo muy organizado y no desaprovechar el tiempo, pero sí, fue un libro súper interesante, lo entendí de principio a fin, aun cuando pues lo leí como con 10 años menos, la verdad no estoy muy segura, pero fue un acierto del colegio, lo disfruté muchísimo, así que se los recomiendo tanto a chicos como a grandes. O sea, sería maravillosa la experiencia, es una experiencia que estamos viviendo en el club de lectura con el libro de la lección de August, que también entré en este conteo, pero no lo he terminado. Y es que tenemos mamás que están leyendo con sus hijos el libro, entonces me parece maravilloso esto, y sería muy chévere poder hacer ese ejercicio con Momo, porque es un libro que nos deja enseñanzas a adultos, pero también puede hablarle muchísimo a los niños, que de hecho pues a ese público está dirigido, entonces sí sería genial. Otro libro infantil que leí y que lo tengo aquí es El terror de Sexto B de Yolanda Reyes. Yo les he compartido este libro por Instagram bastante. Acá dice que lo pueden leer desde los 10 años, ya es para niños un poquito más grandes. Y vemos cómo, saben, esta estructura de que ya son pocas las ilustraciones, aunque sigue estando ilustrado. La letra sí es bastante grande, pero obviamente ya tenemos párrafos completos que no se ven en un libro para niños más chiquitos. Y este libro, no me acuerdo si lo leí en sexto, la verdad creo que es que ni siquiera yo lo leí, sino se lo mandaron a leer a mi hermana, que pasó lo mismo con otro libro del cual ya vamos a hablar.
y a mí me llamó mucho la atención la portada y lo leí y pues obviamente, vean, esto tiene, ¿cuántas páginas? Vamos a ver, tiene solamente 68 páginas, se lee de volada. Entonces estuvo muy chévere y yo después de muchos años estaba participando como en una crónica que quería yo redactar, más como un reportaje sobre librerías aquí en el país. Entonces yo me puse a investigar librerías, mandé mensajes para las personas, los libreros de esos lugares y me contestó una que se llama Espantapájaros y yo, oh my god, ¿qué es esto? Y resulta que la dueña de esa librería es Yolanda Reyes. ¿Pueden creer esto? Entonces fue súper, súper chévere porque pues yo llegué allá, me acuerdo que llegué tarde porque era lejísimos, yo soy pésima en ubicarme, entonces me perdí, o sea, todo mal porque es como entre calles, o sea, tú llegas allá buscándolo, ¿sabes? No es como que tenga un letrero gigante y diga espantapájaros, no. Entonces llegué allá tarde y yo con esa vergüenza terrible, pero ya estaba Yolanda, la entrevisté, comimos uvitas y fresas y tinto y hablamos un montón y además me firmó el libro, entonces yo le conté, vean tan bonito el libro, podemos hacer todo un video de libros firmados, me parecería genial. Y le conté que pues yo tenía otras dos hermanas, no sé qué. De hecho, vean que el libro está marcado con el nombre de mi hermana. Entonces sí era de ella. Entonces fue muy chévere porque vean que el libro comienza como a Hernando y Beatriz, a Luis, Isabel y Emilio en orden de estatura y con un amor demasiado grande. Y la dedicatoria es para Sofía, mi pechito, Valeria y Estefanía, mi hermana, y Emily en orden de estatura y con la alegría de conocer a la mayor. Un beso. Es hermosa esta dedicatoria, me encanta. Entonces, después de haber visto todo, de haberla visto, de haber firmado, lo volví a leer grande y me parece espectacular. O sea, es un libro que te lleva a volar la imaginación de muchas formas, te recuerda esas reglas muchas veces absurdas del colegio, pero que tienes que cumplir. Y no sé, como que sí te regresa a esa época del colegio de la mano de mucha fantasía. Hay historias que son totalmente inventadas, pero que tienen ese componente que tú dices, me siento identificado, entonces súper recomendado también. Otro libro infantil que leí, pero ya muchísimo más grande, creo que fue como el año pasado, es Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. Este libro me parece muy difícil para ser leído por niños, la verdad, o sea, a mí me costó también y tiene una edad recomendada como entre los 10 y los 12 años más o menos, ya son niños un poquito más grandes. Pues obviamente tiene un montón de páginas, tiene más de 300 páginas, esperen les digo exactamente, 315 páginas. Yo no me acuerdo que eso tuviera ilustraciones, creo que no, pero esta edición es maravillosa y de hecho es de una colección que sacó Austral sobre clásicos infantiles. Entonces eso estaba entre estos y otro que vamos a hablar más adelante y me gustó bastante, o sea, siento que ya haberlo leído desde una visión un poco más adulta no me dio tanta risa, o sea, no me pareció como tan divertido como si me parecía como el personaje de Tom Sawyer que yo lo había visto en Los Padrinos Mágicos, no sé si se acuerdan de esa caricatura, ahí fue la primera vez que yo supe de Tom Sawyer y pues yo lo leí, tiene situaciones muy divertidas, es un chico súper casposo, no sé si eso se dice en otros países como cansón, o sea, muy hiperactivo. Y también como que tiene una inteligencia que la usa para mal, o sea, como para ser tramposo y engañar a la gente y así. Pero esas son reflexiones que no sé si yo de haberlo leído más chiquita hubiese como sacado. También hay escenas sobre como la pobreza, porque ellos están como más al sur de Estados Unidos y pues era en una época donde se vivía mucha pobreza, que el hecho de ver un penique tirado en el piso ya era me siento millonario. Entonces siento que sí tiene una crítica social muy interesante, me parece difícil para un niño, honestamente, porque lo que les digo, para mí fue difícil, pero de pronto si lo hacemos como en compañía de un adulto puede ser maravilloso y por supuesto amé esta colección, tiene un montón de títulos más que no he leído como El Mago de Oz, otros por ahí de Julio Verne, en fin, tienen varios libros interesantes, así que espero poder completar en algún momento, pero sí, este fue otro de los libros infantiles que he leído. Otro libro infantil que leí que también es para niños un poquito más grandes, por ahí los 12 años, es Cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Este libro lo leí hace como 2 años porque estaba en la biblioteca de mi universidad y me lo traje de una vez porque me llamaba muchísimo la atención y me encantó. Ya sé que han sacado la segunda parte, también sacaron otra parte hablando como de mujeres inmigrantes, o sea, está como súper interesante este boom. A mí me encanta que sigan sacando libros de este tema porque me parece demasiado importante y me da mucha felicidad que los niños puedan como acceder a este tipo de libros
porque van a tener como una visión muchísimo más general del mundo, donde se tiene en cuenta que no solamente existen hombres, sino también mujeres. Entonces me parece muy, muy chévere esto. Quiero leer la segunda parte, por supuesto. Obviamente son biografías súper introductorias. Para los que no saben, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes es básicamente la recopilación en la primera parte de 100 mujeres, creo que en la segunda también, que pues han hecho cosas impresionantes por la historia y que claramente no las conocíamos a la mayoría de ellas. Entonces la estructura del libro es muy hermosa, tiene ilustraciones de las mujeres y una página donde te cuentan la vida. Entonces obviamente súper introductorio, no te va a meter como en muchos detalles, pero pues para el público que está dirigido, que es claramente para niños, me parece que puede ser una joya absoluta. Entonces ese lo recomiendo muchísimo. Otro libro infantil que también he leído y que tenía muchísimas ganas de leer porque me encanta la película de Disney, las dos que han hecho, es Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. También en esta edición de Austral, es que es hermosísima, y esta sí viene ilustrada. Esta también tiene ilustraciones que cuando lo estuve leyendo se las compartí por Instagram. Vean, acá tenemos una chiquita y así. Y debo decir que me pareció muy, muy difícil. O sea, yo no sé si es porque ya venía como con la idea de la película, pero no sé, o sea, yo siento que no terminé como de entender el libro. O sea, todo es un absurdo. Al final, como que tú dices, ¿qué pasó? ¿Fue un sueño? ¿Pasó de verdad? No entiendo nada. Y todo lo que transcurre en el País de las Maravillas, la verdad es que no lo entendí. O sea, la mayoría de cosas era como que no, aunque obviamente tiene crítica a los gobiernos de ese entonces de Londres, tiene muchas cosas que logré conectar por la adaptación que hicieron de Disney, que no es absolutamente fiel al libro. No es un libro que me encantara, o sea, que yo dijera, sí, se lo quiero leer a mi hermanita, no. Porque no sé, o sea, no me pareció, bastante difícil, a pesar de que en algunos momentos sí es como divertido. Vamos a ver si al final como que me trago las palabras y termino leyéndolo con ella. Pero sí, estuvo difícil, o sea, estuvo complicado de leer. No sé si ustedes lo han leído, pero por ahí he escuchado opiniones dispares. La mayoría, la verdad, que he escuchado es que no terminaron de entender el libro, y me uno. Es bastante extraño, la verdad. Otro libro infantil que leí hace ya bastantes años, porque estaba como participando en un maratón de lectura donde era, o sea, una cosa loca, porque tocaba como leer un libro diario y además crear contenido sobre ese libro. Entonces era una absoluta locura. Allá en el blog tienen toda mi participación, se llamaba Vuelta al Mundo con Booktube, donde también podían participar bookstagramers y bloggers, y yo obviamente participé, y tienen todas las cosas que hice, todas las maromas que hice para poder subir ese contenido todos los días y además leer un libro diario. Y recuerdo que para esa dinámica fue que leí Charlie la fábrica de chocolates. No recuerdo por qué era como la consigna, pero obviamente yo ya me había visto la película. La verdad es que no es de mis películas favoritas, o sea, no sé, me parecía todo también muy, muy extraño. La vi hace muchísimos años, también me traía otros recuerdos de cuando mi hermana estuvo como en el hospital y la estaban dando y estaba ahí el libro. Yo como que lo cogí, entonces, no sé, tenía como muchos recuerdos mezclados de esa historia. Pero cuando finalmente me decidí como a leerlo, me gustó mucho. O sea, siento que la ambientación de la historia es muy chévere y te hace sentir esa pobreza y el hambre que tenía Charlie en el libro, porque pues como lo vemos en la película, que está como en una casucha así súper fea con su mamá, su papá, sus abuelos, y él. Y en el libro cuentan como a unas cuadras, o sea, eran unas cuadras de la casa de él, estaba la fábrica de chocolate, y eso olía todas las mañanas, y él con su pancita vacía, o sea, era aterrador. Entonces, sí, es una historia que me gusta mucho. Siento que podemos hablar de muchísimas cosas con los niños, no siempre toca como lanzarlos a la vida diciéndoles mira todas estas cosas horrorosas del mundo, sino con este tipo de historias donde mira un niño que no tiene que comer, ¿no? Como que se pueden generar conversaciones demasiado interesantes, y volvemos a lo mismo, como orgánicas, que no se imponen, y pues es un final feliz. Entonces eso es como lo bueno, después de tantas cosas como que finalmente ocurre algo bueno. Entonces también fue una historia que disfruté. Quisiera leer más de este autor, Roald Dahl, porque creo que él es el que también escribió Matilda, que es una de mis películas infantiles favoritas. O sea, yo esa película la vi como 800 veces con mi hermana, no sabemos los diálogos de memoria. Y también tiene otros títulos como Las Brujas, que fue una adaptación que se le hace poquito. Bueno, tiene como más títulos ahí que me gustaría leer, así que vamos a ver si me animo en algún momento.
Otro libro que también es considerado infantil es El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Yo tengo esta edición espectacular, que es la de lujo, que me la regalaron para mi cumpleaños y es así, véanla, me muero. Es maravillosa, pero también tengo otra edición súper chiquita y súper dañada. Vean, se las mostré creo que como en un reading blog que estaban como sacando ediciones y encontré esta. Súper viejita, o sea, aunque a pesar de yo tener esa edición en mi casa desde hace muchos años, nunca me atreví a leer el libro. Yo recuerdo que este libro me lo mandaron a leer en el colegio y yo no entendí nada, o sea, literal yo decía, pero ¿cómo así que salten planetas? ¿Qué es esto? No sé, tenía una idea de la literatura un poco como más seria y no lograba como entender qué estaba sucediendo en esta historia. Fue hasta después de muchos años que yo como que lo leí ya estando muy grande y es uno de mis libros favoritos de la vida. Vean esto, o sea, tiene como 1000 post-its cuando los ponía larguísimos y además al revés, pero sin duda alguna es un libro maravilloso que siento que en compañía, o sea, nuevamente, cuando los niños se acercan a los libros no podemos pretender que lo entiendan todo por sí solos. Siento que siempre debe haber como un acompañamiento de alguien grande que te explique y que te haga la lectura un poco más llevadera, ¿sabes? Y puede ser un momento de padre, hijo, de hermano, hermano, de tío a sobrino, en fin, como que todos tenemos niños alrededor y podemos como animar estas prácticas de leer como en conjunto y reflexionar sobre la vida acerca de eso. Entonces siento que es un libro que lo mismo tiene enseñanzas muy interesantes y que para los niños, o sea, son súper útiles. Entonces no es un libro que solamente aplique para los niños, o sea, es de estos libros que no pasan de moda y que tú puedes leer en 3 veces al año y 3 veces al año te va a decir cosas distintas. Entonces me parece genial y muy recomendado. Hay otro libro que leí hace como 2 años que se llama ¿Cuál es tu sueño, Juan Azul?, de Andrea Méndez Montenegro. Este libro me lo mandó la editorial 531, yo se lo di a mi hermanita y no sé dónde estábamos. Me pareció súper tierno, es un libro para niños mucho más chiquitos, tiene la letra súper grande, ilustraciones a color súper bonitas y pues te deja esa idea de soñar, ¿no? De luchar por tus sueños, que es algo que obviamente tenemos que sembrar a los niños. Ellos son niños, no creamos que son adultos en potencia, sino son niños que tienen que disfrutar su niñez. Entonces libros como esto nos hace tanto recordar a niños como adultos que los sueños sí se pueden hacer realidad si trabajamos duro por ellos, así que muy lindo también. Otro libro que leí también, ya vamos llegando como al final de este conteo, fue un libro que igual se lo mandaron a leer a mi hermana, yo lo vi y lo leí y me pareció muy interesante y es Sangre de Campeón de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, creo que lo dije bien. Está destruido, o sea, este libro está destruido absolutamente, vean esto, o sea, pintaron como encima del libro, se le cayeron las hojas, o sea, estas son como imágenes fuertes, con post-its horribles de papel que se arrugaron un montón, o sea, todo mal, pero no me atrevo a botarlo, o sea, no puedo. Es un libro que me gustó muchísimo en su momento, si no estoy mal, Carlos escribe como este género de superación personal. Yo la verdad es que no sé, como que no estoy muy allegada a ese género, no es como que vea un libro y diga, ay, quiero leerlo de ese género, saben que forma parte de eso, pero siento que mi llegada a este libro, yo obviamente no sabía de géneros, no sabía quién era el autor, o sea, realmente no me interesa absolutamente nada de eso y es una historia de dos hermanos que uno está celoso del otro y pasan muchas cosas. Y entonces siento que es una situación que todos hemos vivido si tenemos hermanos, tal vez no al nivel de celos que tenía esta historia, pero además tiene como otros temas como el querer que un grupo nos acepte, el hacer cosas por formar parte de... Entonces todo ese tipo de cosas me parecen muy importantes para alguien que está creciendo, ¿no? Creo que este libro podría fácilmente leerlo un niño de 8 años en adelante, porque realmente es muy interesante, tiene escenas fuertes, escenas que hasta este momento yo como que las pienso y que por lo mismo creo que sí necesitan como el acompañamiento de un adulto, pero a mí en su momento me gustó muchísimo. Por ahí estuve viendo un live donde se burlaban un poco como de Carlos, como de esta escritura o de estos libros que son de superación personal. La verdad es que a mí me gustó muchísimo este libro en su momento, no lo he vuelto a leer, pero lo leí como unas 3 veces cuando era muy pequeña. Hace poco él mismo hizo como un evento, como un concurso para publicar un libro con relatos sobre el perdón más o menos. Entonces yo lo tengo acá porque me lo mandaron
y es este de Buscando Sueños. Tiene un prólogo de él y tiene un montón de autores que fueron los ganadores de la historia. Es un libro que me gusta mucho y espero en algún momento poder comentarlo con ustedes, pero la conclusión es que sí es un autor que me gusta mucho, y si queremos hablar como de estos temas de hermandad, de cómo tiene que ser como esta relación de hermanos y que me va a ayudar como a tener otras relaciones a futuro, les recomiendo muchísimo Sangre de Campeón. Y el último libro infantil que he leído es Harry Potter y la Piedra Filosofal, iba a decir de J.K. Rowling, pero tiene más título, perdón. Harry Potter y la Piedra Filosofal de J.K. Rowling. Este libro me lo regalaron en mi cumpleaños, mis amigos, pero si esto está marcado, vean, el 3 de junio del 2016. Y por esa fecha lo estuve leyendo. Es un libro controversial en su momento porque era muy largo. O sea, ¿qué niño va a leer esto? Imposible. O sea, es demasiado largo. Pero vean el fenómeno que se convirtió Harry Potter, y creo que eso es lo que pasa cuando subestimamos a los niños. Me gustó muchísimo la historia. Obviamente se siente una evolución, y eso me parece muy chévere, y entiendo por qué este amor por todas las personas como que crecieron leyendo esta historia, porque como que tú creces con los personajes de cierta manera. Obviamente yo lo leí cuando ya estaba muchísimo más grande, pero eso no evitó que yo lo disfrutara de una manera espectacular. Ya me he visto las películas, me gusta mucho la historia, entonces sí, sin duda súper recomendado para adentrarnos en este mundo de fantasía, de amistad, de magia, de cosas espectaculares, y sí, me encanta. Y bueno, esos fueron los 10 libros infantiles que he leído. Espero que no se me pase ningún otro. Obviamente quiero seguir leyendo un montón de este género, así que le vamos a dar el paso a mi hermanita para que ella nos cuente qué libros tiene. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Muchos? ¿Ibas a decir muchos? Háblanos de tus libros. Había una vez, una noche estaba viendo La Señora Pata. ¿Ese te gusta mucho? Sí. ¿Y por qué te gusta? Y ahora leemos de la princesa. Oh, ¿y eso qué es? Está súper chévere. Y se suena, ¿cierto? Sí, mira. Wow. ¿Y cuánto te gusta ese? ¿Mucho o poquito? Mucho. ¿Sí? Wow, está muy bonito. Mucho también me gusta. Súper, bueno, muéstranos otro. Yo te voy cogiendo estos. Los vamos poniendo acá en la mesa. Y esta. Ese también ya lo hablamos. Este tiene títere. Wow. La pata porota. Súper. ¿Qué otros? Muéstranos. Veamos, hola lees. ¿Y ese de qué es? Cielo. De un oso. Mira, tiene acá algo. Wow. ¿Cómo se llama? Dice acá: Hora de orar con el señor oso. ¿Y si lo has leído? No. ¿No, ese no lo has leído? Toca leerlo. Había una vez. El señor Luso estaba unido. Y los amigos se estaban haciendo caso. Pero te estás inventando la historia. El señor Luso se unió. Ah, ya. Bueno, muestra a nosotros. La Ay, Caperucita Roja. Súper. ¿Ese también te gusta? ¿No acuerdas que nos vemos en la película? La película, es verdad. No la vimos. ¿No la vimos? No. ¿Qué te iba a decir? Y ese que trae ahí eran rompecabezas, ¿cierto? ¿Y dónde los tienes? Ay, el cajón. ¿En el cajón? ¿Y te gusta armarlos? Sí, pero yo no la abro. ¿Lo armas con quién? ¿Con Estefanía? ¿Y con mamá? Mamá también. También, súper. Bonito, guau. Se lavó y la da en su mano. Ay, Dios mío. Se la va a comer. Salió corriendo el lobo. Pero es cazador. El cazador, sí. Wow. ¿Y ese te gusta? Sí, súper chévere. Y vienen muchos más cuentos. Ajá.
Y es súper económico este libro. Y ese es el último. ¡Wow! ¿Ese te gusta mucho? Sí. ¿Y qué puedes hacer con eso? Mira, contamos una bufanda. Una bufanda. Y una bufanda. Encuentras cosas. ¿Qué más? Una bufanda. Creo que buscamos una bufanda amarilla. Esta vez. Y muéstranos las otras páginas. ¡Wow! Las formas. ¡Wow! El patio. ¿Dónde se abre? De acá, mira. Ahí está. Está ¡Wow! escondida la niña. Sí, qué bonito. ¡Wow! Súper bonito. Este es mi favorito y este es mi favorito y este es mi favorito. ¿Todos te gustan? ¿Y te gusta leer? ¿Y por qué te gusta leer? Mucho. ¿Muchas historias? ¿En el jardín tú lees? Diga chao. Pero con... No diga chao. 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 Y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video, cuéntenme allá abajo en los comentarios cuáles de estos libros han leído ustedes, si tienen otras recomendaciones de literatura infantil también me encantaría recibirlas porque como les digo, quiero seguir leyendo de este género, así que espero todos sus comentarios allá abajo, recuerden que se pueden suscribir a este canal para no perderse de ningún video, síganme en mis redes sociales y nos vemos a la próxima.